Saludos amigos, bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, en este videoprograma voy a presentar esta situación que yo creo que todo mundo desde que éramos pequeños lo veíamos en las series, en las caricaturas, en las películas y demás. Y es esta situación que está muy presente en boca de todos, ¿no? Esta situación en la que existen dos tipos de personas. Aquellos que o son ovejas o son lobos. Que ojo, que el que sea lobo no precisamente quiere decir que va a comerse a todas las ovejas, sino que hay aquellos que defienden a las ovejas, son los llamados pastores. Pero bien, ¿a qué va todo esto? Yo creo que una de las películas que mejor refleja toda esta situación y que incluso hasta parecerá chusco y demás, pero vaya, son los mensajes que a veces se intentan filtrar por las películas de los chicos, ¿no? Hay una película que se llama Zootopia, no sé si la han visto, es una película bastante interesante en el sentido de lo que marca ahí en esta sociedad pues utópica, en el que vemos animales, ¿no? Entre los que son carnívoros y los herbívoros, todos juntos, todos con un lema en particular en el que tú puedes llegar a hacer lo que quieras, lo que te propongas. Estos animales carnívoros pues pueden vivir y convivir sin ningún problema con los herbívoros, sin tener que comérselos y demás. Pero es muy marcado ahí desde el principio cómo es que independientemente de toda esta situación, de que ya no es como vivían anteriormente. Ojo, todo esto es utópico y todo esto es una caricatura, pero es mucho el reflejo que es en nuestra sociedad actual, entre los roles que tenemos que jugar, entre las personas, como hay gente que se aprovecha por la fuerza que tiene de aquellos que son más débiles o por la inteligencia que tiene de aquellos que no son muy brillantes, y de esa manera pues ahí está marcado esto, los que son ovejas o los que son los herbívoros versus aquellos que son cazadores, aquellos que depredan a sus presas, aquellos que dependen de la vida de las masas. Entonces esto, señores, que les quiero comentar, no es una ofensa, no es un remarcar, oigan, es que tú eres una oveja, tú eres un cazador, no, sino que es algo particular de nosotros, en el que efectivamente, cuando vemos a las grandes cantidades de personas, a veces como es que se dejan llevar por anuncios, por grandes oradores, por políticos, por religiosos, por gente que se dice influencer y demás. Y dice, oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué la gente se llega a fanatizar tanto? ¿Por qué intenta hacer esto? Pues es que todos de cierta manera traemos un chip que va con la especie, un chip que va vinculado a que somos seres sociales en el sentido de que tenemos que juntarnos en grandes grupos, juntarnos y tener un líder, un pastor, y ahí entra esto, que ahí van los lobos pastores, que no es que sean malos, por el contrario, ellos quieren ayudar, ellos tienen este arquetipo del salvador, este arquetipo de querer ayudar a los desvalidos, a los poco brillantes, a los que tienen algún mal y que pues están siendo depredados y aprovechados por aquellas criaturas que son los cazadores, los lobos. Estas personas que desde pequeños los hemos conocido en el kinder, los hemos conocido en la primaria, etcétera, eran aquellos abusivos físicamente y fueron evolucionando poco a poco a aquellas personas que hoy en día vemos pues intentando defraudar, intentando sacar el día a día, pues de manera que no va con la ley, ¿no? Es decir, cuando te sales de la ley, volvemos a ser entes animales, entes primitivas, en el cual pues ya no eres o no deberías de ser tratado como un ser humano en toda regla, en el sentido de que, oye, pues eres capaz de hacerle daño a alguien con tal de tú obtener algo que él tenía en la cartera o alguna posesión, o eres capaz de defraudar a toda una familia, a una persona con todos sus ahorros, y a gentes por su voluntad que creen mucho, quizás que les vas a dar un curso de coaching o les vas a dar los vas a meter a un negocio piramidal, lo que sea, ¿no? Todos estos simplemente son lobos con piel de oveja. Son muy pues inteligentes para esto. Esta situación siempre se ha dado, ¿no? Y la gente inocente, la gente que no cree en la maldad en el mundo, pues desgraciadamente termina dejando sus esperanzas, su salvación en manos de otros. ¿Quiénes son estos otros?
En la mayoría de las ocasiones simplemente son lobos con piel de oveja, ¿no? Y lo podemos ver en la gran mayoría de los políticos que existen en todo el planeta. Son estas personas que, pues, por un lado puedes verlos como una persona bastante buena, positiva, que quiere lo mejor para la gente, pero realmente no lo es. Y en esta película de Zootopia vemos, por ejemplo, al mayor, al Lionheart, este león que pues se dice muy preocupado por la integración de todas las especies, que quiere que todos estén bien, pero lo único que le importa no es salvar al pueblo, sino que lo que le interesa es cuál es su imagen frente al público. Es un personaje bastante presumido, bastante ególatra, pero lo único que le interesa es tener los votos de todos. Y esto de la política de la integración yo creo que la vemos a diario, ¿no? En este sentido de que todos debemos de ser tratados o considerados como iguales, pero ante lo que se gobierna hoy en día no es verdad. Y es como en la película, en el cual el 90% de su población pues eran presas, eran herbívoros, mientras que el porciento que dominaba eran los depredadores, era el 10%, esa clase que ostentaba los mejores cargos, etc. Hoy en día no es el 10%, por lo general es el 1%, aquellos que son esta clase dominante que utiliza la política, utiliza y entre comillas la democracia para llegar a las esferas más altas de poder, y siempre dicen, es que nosotros somos la sociedad civil, nosotros somos los intelectuales, nosotros somos los que tenemos derecho a opinar y a decidir qué es lo que pasa o qué debe de ser decidido para todos los demás. Entonces, todas estas políticas de integración, todas estas cuestiones que pasan en esa película siguen pasando hoy en día en todos los regímenes. Y hoy lo vemos, ¿no? ¿Por qué están todas estas protestas? Pues es que obviamente es precisamente porque es un mundo donde, aquí en México, ¿no? Supongamos, la mitad de la población es menor de 30 años. Entonces, con un sistema en el cual no hay futuro para los jóvenes, en el sentido de que no importa qué tanto estudies, qué tanto trabajes, pues siempre vas a terminar siendo eso, ¿no? La oveja, el rebaño, de la cual vas a significar que eres simplemente una estadística más en el cual no le interesas a ningún gobernante, simplemente coopera para la hacienda pública, vota y hasta ahí. Pero ¿dónde queda cuando puedas opinar? Cuando quieres opinar, cuando quieres dar tu voz, cuando quieres alzar la voz, cuando quieres ser escuchado, cuando quieres, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Pues no te lo permiten. O en el caso de que tengas el reflector, ¿qué es lo que te va a suceder? Pues empiezas a ser señalado, empiezas a ser coartado, empiezas a ser censurado, empiezas a ser, pues de cierta manera, hecho a un lado. Porque te estás metiendo con los intereses de los privilegios de esta casta. De aquellos que son los que en verdad se hacen ricos, son los que en verdad pueden heredar, son los que en verdad tienen privilegios, son los que en verdad pues tienen voz y voto dentro de una sociedad. Pero las masas no. Las masas son el rebaño, dentro de este sentido que yo les estoy diciendo, de entre los lobos, las ovejas y, bueno, ¿dónde quedan los pastores de verdad? ¿No? Muy pocos en el mundo. ¿Por qué? Quizás ya están extintos, yo no lo sé. Pero miren, hay una frase muy interesante en una de las películas de Tirador. Está buena, American Sniper se llamó. Y dice esto, miren, les dice el papá a uno de los hijos porque lo ve golpeado, ¿no? De que llega de la escuela y todo esto, y le dice: hay 3 tipos de personas en este mundo: ovejas, lobos y perros pastores. Algunos prefieren creer que el mal no existe en el mundo, y si él oscureciera sus casas, no sabrían cómo protegerse. Ellos son las ovejas. Luego están los depredadores, usan la violencia para alimentarse del débil. Ellos son los lobos. Y están aquellos bendecidos con el don de la agresión y la imperiosa necesidad de proteger al rebaño. Esos hombres son una especie rara que vive acá para confrontar al lobo. Ellos son los perros pastores. Nos estamos criando ovejas en esta familia, y los azotaré si se convierten en lobos, pero protegemos a los nuestros. Si alguien trata de pelear contigo o trata de molestarte a tu hermanito, tienes mi permiso de acabar con eso. Y bueno, aquí son frases muy similares a las que he escuchado en películas americanas, que siempre es así, ¿no? Siempre es ¿qué eres? ¿Eres oveja o eres un lobo? Pero falta ese. ¿Dónde está aquel que defiende, aquel que se harta de las injusticias, se harta del abuso para con los débiles o los poco brillantes?
¿Dónde está, no? Y yo creo que esa es la raza que, así como se dice, más extraña, pero es la que más se intenta acallar. Porque todos estos lobos con piel de oveja, pues nunca van a permitir que en verdad esto suceda. Que en verdad exista una verdadera, o sea, vaya la redundancia, ¿no? O sea, en verdad una utopía en el cual pues haya las posibilidades de que cada quien quiera hacer lo que sea y que lo sea. No con un juego arreglado como lo existe actualmente en el neoliberalismo, donde no debe de existir reglas, que las corporaciones dominen, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una corporación domina? Cuando no importa el ser humano, cuando no importa la vida, cuando no importa el planeta. Pues tenemos el planeta que hoy en día tenemos. ¿Y de qué se apoyan estos lobos con piel de oveja? Pues de todos estos movimientos supuestamente que abogan por la libertad, que abogan por la tolerancia, pero que al mismo tiempo son más intolerantes que aquellos que supuestamente están ejerciendo la intolerancia, ¿no? Vemos movimientos en donde pues van con harta violencia, se comportan como bolcheviques en el sentido de que son bastante agresivos, donde la ciencia para ellos es lo que ellos creen, sin importar que científicamente esté comprobado lo contrario a lo que ellos piensan. Ellos dicen, no, es que estamos en el nuevo siglo, no, es que no se nace siendo, ya saben que otra cosa, ¿no? Tú decidirás por tu mente, etcétera. Cosas de este estilo que vemos día a día como dividen más y más y más a la gente, más al rebaño. ¿Y quiénes están ostentando todavía ese poder? Pues aquellos lobos con piel de oveja. Señores, véanlo, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el caso de esta Greta Thunberg, que a mí me causa lástima la niña, porque sus padres están utilizándola, porque la gente que se basa en ella igualmente, ¿no? Ella no comprende realmente cuál es el meollo del asunto que está detrás de esto, precisamente porque desde muy pequeñita fue instruida por sus padres para llegar a esto, ¿no? No es algo que ella haya querido y demás, pero bueno. Ahí está todo, ya he tratado un videoprograma sobre esta situación, pero ahí vemos quiénes son los que están detrás de todo esto, qué lobbies financian todo esto, ya lo expliqué ahí, ¿no? Y es esta situación en donde pues sigue habiendo esto, son estos dos, o eres oveja o eres lobo, pero tú decides si quieres ser un lobo que protege a las ovejas o decides ser alguien que se va a aprovechar por sobrevivir. Y en esta película de Zootopia algo chistoso es que la alcaldesa, la vicealcaldesa que está pues en segunda, que es la mano derecha de León, pero que siempre ha sido aplastada y pisoteada, en verdad tiene sus propios planes detrás, que es el poder crear toda esta situación de descontento, en el sentido de que haya miedo, porque con las feromonas que ella está generando a través de un laboratorio, hace que todas estas pues carnívoros, por así decirlo, estos lobos o estos depredadores, pues vuelvan a esos instintos básicos, esos instintos de ser salvajes, de querer pues atacar a las presas. Entonces esto nos recuerda un poco a cómo se utiliza en todos lados el sentido del miedo. ¿Cómo controlas una población? Una población bajo miedo, bajo terror, pues es fácilmente manipulable. ¿Cómo? Pues les creas la solución. ¿Cómo es la solución? Pues dándote supuestamente seguridad, más policías, más vigilancia, menos libertades para ti, pero ¿a costa de qué? Vas a estar seguro, pero ya no te preocupes. Permíteme poner cámaras en todos lados, permíteme ponerte un chip a ti para que estés seguro y sepamos en dónde estás y no te va a pasar nada, ¿no? Ahí está todo esto. Entonces, regresando al mundo real, que efectivamente pasa todo esto que se refleja en la película, es obvio, ¿no? ¿Y cómo son los regímenes que controlan el planeta? ¿No? Es igual, utilizan a la gente, utilizan supuestamente la bondad y demás, pero por otro lado existen todas estas cuestiones de supuestas intervenciones por la democracia, intervención democrática, etcétera. Todos usan las palabras de paz, de bondad, de inclusión, de etcétera, etcétera, y se apoyan en este tipo de movimientos para que toda la gente pues les respalde. Y ahora tú dime, ¿crees que algún día podamos todo el mundo vivir en una utopía en donde de verdad todos podamos ser lo que querramos? ¿Verdad se podrá?
o seguirá existiendo pues esta cuestión, ¿no? Que es bastante natural en nosotros, en el que o somos ovejas o somos lobos. ¿Crees que eso algún día cambie? Que en verdad ya no exista esto de lobos y ovejas, sino que seamos una sociedad realmente, pues en todo el sentido utópico, ¿no? Porque yo no creo que pueda llegar a pasar algo así, pero en el que no necesitemos líderes, en el que cada persona sea lo inteligentemente deseable como para no, pues, que no le vean la cara y que, pues, también, no se aproveche de los demás. ¿Tú crees que esto pueda llegar a pasar en verdad algún día? Porque yo creo que el mundo jamás va a cambiar si seguimos bajo estas reglas animales en las que nos encontramos, ¿no? Simplemente hay reglas, hay leyes. Ahí está, para eso están formados los estados-nación, ¿no? Para darnos esa supuesta noción de que, pues, tenemos a alguien que nos protege. Tenemos un estado, un presidente que nos protege, que nos respalda, que pues, es democráticamente electo por nosotros. Pero vemos que jamás en toda la historia del mundo las cosas han sido positivas para toda la gente, ¿no? Siempre se intenta mantener al público pues lo más infantilizadamente posible, siempre se le intenta mantener lo más desinformado posible, entretenido, etc. Ya saben cuáles son estas tácticas de manipulación. Entonces, pues bueno, hasta aquí voy a dejar este videoprograma porque pues sí nos deja un poco un nudo en la garganta el saber que, o tener presente esto, ¿no? Sí, siempre van a haber lobos y siempre van a haber ovejas. El chiste es cuándo va a cambiar esto. Yo no lo sé. Pero bien, se despide Pablo de su Granja Humana MX. Recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.